Mi nombre es Claudia Erazo, soy abogada colombiana y defensora de derechos humanos. Trabajo en la Corporación Jurídica Gira Castro, es una organización no gubernamental que tiene más de 10 años de experiencia y nuestro trabajo es asesorar y apoderar a víctimas de desplazamiento forzado y de despojo de tierras ante las autoridades competentes buscando el reconocimiento de sus derechos, entre ellos la restitución de los bienes que les fueron robados o los que abandonaron de manera forzosa durante sus desplazamientos. Bueno, primero manifestar que después de más de 10 años de trabajar con víctimas de desplazamiento y de despojo, efectivamente la ley 1448, que tiene una cápita de restitución de tierras, pues es el primer mecanismo que existe en Colombia para la restitución, así es de que es un mecanismo que se valora como importante por parte de las víctimas y de quienes hemos trabajado acompañándoles. Sin embargo, hay bastantes dificultades para poder implementar este mecanismo y son obstáculos incluso previo a la implementación, durante la implementación de la ley y con posterioridad a los procesos de restitución. Mencionar como un obstáculo inicial los procesos que han llamado como de micro y macro focalización de los predios, es decir, la definición de los lugares donde se va a llevar a cabo la política pública son limitados, ¿no? Entonces, es decir, a través de este mecanismo de limitación territorial y espacial de los procesos de restitución, muchas víctimas se están quedando sin la oportunidad real de acceder al mecanismo de la ley. Ahora bien, si las familias que reclaman sus tierras están en zonas micro y macro focalizadas, presentan o encuentran demoras en los procesos administrativos y judiciales para lograr resolver su proceso de restitución. La ley estableció un plazo de 60 días para el trámite administrativo, de 3 meses más para el trámite judicial, y estos términos se están vulnerando de manera persistente. Por último, las apenas 2.000 familias que han logrado obtener sentencias favorables en materia de restitución encuentran en las sentencias una serie de órdenes judiciales que podrían garantizar un retorno efectivo y una restitución con plenas garantías, pero también se encuentran con que esas órdenes no se cumplen por parte de las autoridades estatales, ¿no? Demoras incluso en los procesos de escrituración, mucho más en procesos que lleven a garantizar mejores condiciones de vida para las familias que quieren retornar. Sé de que más o menos en esas 3 áreas están concentrados buena parte de los problemas de restitución. Adicional a ellos, pues sigue persistiendo la ausencia de garantías para quienes quieren retornar, persisten las amenazas y persisten los riesgos, pues porque persisten los intereses económicos detrás de las tierras que fueron desplazadas y despojadas, y por supuesto persistiendo el conflicto armado, la situación de ausencia de garantías se exacerba en estas zonas. Una de las dificultades en este proceso de restitución tienen que ver con la ausencia de garantías, lo señalaba, y esa ausencia de garantías se refleja en la amenaza y el riesgo que existe para las familias que quieren retornar, pero también para las organizaciones que estamos acompañando esos procesos. No hemos estado exentas de recibir amenazas por parte de grupos que se atribuyen ser los ejércitos de antirrestitución, y que nosotros sabemos que detrás de ellos están pues, los grandes poderes económicos que se beneficiaron del despojo. Y tiene una fuerte relación con este incremento de las amenazas y los riesgos para la reclamación de las tierras, el que el desplazamiento y el despojo fueron delitos que quedaron prácticamente en la impunidad durante los más de 20 años en que se perpetraron, ¿no? Siendo un delito que tiene más de 4 millones de víctimas en Colombia y que permitió el despojo de más de 6 millones de hectáreas según las cifras oficiales, pues los procesos penales y las condenas contra responsables del delito del desplazamiento y del despojo son mínimas en Colombia. La impunidad es casi el 100% frente a este delito. Si es de que ese es obviamente lo que garantiza que en este momento quienes se beneficiaron del despojo, quienes se apropiaron de las tierras, pues no estén de ninguna manera interesados en que puedan ser devueltas, y por lo tanto ejercen una muy fuerte presión, incluso armada, frente a quienes están reclamando sus tierras. Bueno, los cambios que se requieren en Colombia para lograr un proceso de restitución, pues, pasan por el reconocimiento de que sin la reparación a las víctimas será muy difícil lograr consolidar procesos de paz en Colombia, ¿no? Es decir, la reparación
de las víctimas del despojo y del desarraigo traerá consigo una redistribución de la tierra y del uso de la tierra agrícola en Colombia, ¿no? Esto obviamente requiere no solamente de un mecanismo de restitución, sino de una política de restitución. Creo que por ahora las medidas que ha tomado el gobierno se limitan a mecanismos para la formalización antes que una política pública, porque no hay coordinación institucional, no hay voluntad en las regiones para implementar la ley y también se carece de capacidad y de recursos para implementarla. Así es de que hasta que no se convierta el mecanismo de restitución en una política de restitución, muy difícilmente podrá haber procesos de restitución reales en Colombia y por lo tanto consolidar procesos de paz. Mi mensaje a la comunidad internacional es seguir insistiendo en la necesidad de apoyar en una política de restitución, en impulsar al gobierno de Colombia en que dé el paso hacia una política de restitución que dé reales y definitivas muestras de avanzar en ese camino y por supuesto de brindar garantías para quienes reclaman sus tierras y para quienes acompañan los procesos de restitución y de reclamación de tierras.